¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué es lo que realmente mantiene a nuestras ciudades en pie? Hoy vamos a meternos de lleno a descifrar el código de supervivencia del concreto. Y vamos a ver que su durabilidad, bueno, no es ninguna casualidad, sino el resultado de un diseño brutalmente inteligente. A ver, cuando pensamos en concreto, lo vemos como algo eterno, ¿no? Un verdadero símbolo de fuerza, de aguante, algo que está hecho para soportar el paso del tiempo. Pensemos en las grandes estructuras de la antigüedad, esas que llevan milenios ahí. Pero, y aquí viene la gran pregunta, ¿por qué algunas de esas estructuras duran siglos, mientras que otras, mucho más modernas, empiezan a fallar en apenas unas décadas? La respuesta no tiene nada que ver con la suerte, sino con la ciencia y con una batalla silenciosa que se libra justo dentro del material. Y es que el secreto está en entender sus puntos débiles y, sobre todo, en conocer el código, el manual de diseño creado para defenderlo. Son, básicamente, las reglas del juego que dictan cómo se debe fabricar el concreto para que sobreviva a lo que sea que le eche encima el planeta. Ok, entonces, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, veremos por qué se desmorona el concreto. Después, conoceremos a sus peores enemigos. Veremos cómo se mide esa amenaza y cuál es la receta para hacerlo resistente. Y claro, exploraremos sus sistemas de defensa más avanzados para terminar viendo cómo se construye para perdurar. Muy bien, arranquemos por el principio. ¿Cuándo se desmorona? Porque aunque nos parezca indestructible, la realidad es que el concreto tiene un punto de quiebre, y es clave entender cuándo y por qué llega a ese punto. Ahora, para diseñar una buena defensa, primero hay que conocer al adversario. Y el concreto, créanme, tiene 3 enemigos principales que lo atacan constantemente. Vamos a conocer al primero, que es un especialista en climas fríos. El enemigo número 1 es el martillo de hielo. Un nombre bastante gráfico, ¿no? Funciona así. El agua se mete en los poros diminutos del concreto. Cuando esa agua se congela, se expande con una fuerza interna tremenda. Ahora imaginen ese ciclo de congelarse y descongelarse una y otra vez. Es como un martillo que va rompiendo la estructura desde adentro. Luego tenemos al disolvente químico. Este es el ataque por sulfatos. Hay ciertos químicos muy agresivos que a veces están en el suelo o en el agua, sobre todo en zonas de costa. Pues estos químicos provocan una reacción interna que literalmente hace que el concreto se hinche, se debilite y se desintegre. Y finalmente, el que es quizá el más traicionero, el corrosivo silencioso. Aquí los villanos son los cloruros, que vienen del agua de mar o de las sales que usamos en las carreteras en invierno. Se infiltran poco a poco hasta llegar a las varillas de acero que están dentro, y ahí empieza el desastre. Oxidan el acero, este se expande y revienta el concreto desde su propio corazón. Ok, ya conocemos a los atacantes. ¿Y ahora qué? Bueno, lo primero es medir el nivel de la amenaza. No es lo mismo construir en una playa del Caribe que en una montaña helada. Para eso, los ingenieros utilizan las clases de exposición, que es una forma de clasificar qué tan severo es el peligro en cada lugar. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Miren esta tabla. Tomemos el ataque de hielo, o sea, la categoría F. Una clase F0, por ejemplo, significa riesgo bajo, casi nulo. F1 ya es un riesgo medio, pero si nos vamos a F3, eso es la zona de guerra. Significa que hay humedad constante, ciclos de congelamiento y, para rematar, químicos descongelantes. La amenaza aquí es, sin rodeos, severa. Una vez que conocemos la magnitud del peligro, es hora de preparar el contraataque. Y no se trata de improvisar, sino de seguir una receta para la resistencia. Una fórmula súper específica para que el concreto pueda aguantar lo que le venga. Entonces, volviendo a ese escenario F3, el peor de todos contra el martillo de hielo, ¿cuál es esa receta secreta para sobrevivir? O sea, ¿cómo se diseña un concreto a prueba de esas condiciones tan extremas? Pues aquí está el plan de batalla. Punto 1. Un sistema inmune denso. Esto se logra limitando al máximo la cantidad de agua en la mezcla. Menos agua es igual a menos poros por donde se pueda colar el enemigo. Punto 2. Fuerza bruta. Se le exige una resistencia mínima de 35 megapascales. Punto 3, y esto es genial, bolsillos de aire internos. Se obliga a que la mezcla tenga aire atrapado. Y punto 4, ingredientes bajo control. Hay límites súper estrictos para otros materiales que se le puedan agregar. De todas esas tácticas, hay una que es particularmente brillante. Vamos a hacer zoom en esta defensa avanzada, porque aquí está la verdadera ciencia de la supervivencia del concreto. 7.5%.
quédense con este número. ¿Qué podría significar? Parece poco, pero es uno de los secretos más importantes para que el concreto aguante en los climas más duros del planeta. Pues significa que en el concreto diseñado para esas zonas de guerra F3, hasta un 7.5% de su volumen total es aire. Sí, así como suena, burbujas de aire microscópicas. Estas burbujas actúan como pequeñas válvulas de escape. Cuando el agua se congela y se expande, el hielo tiene espacio para crecer dentro de esas burbujitas sin romper todo lo demás. Es una idea genial. Pero la defensa no para ahí. Para esa misma condición F3 se aplican operaciones especiales. Se controla de forma súper estricta la cantidad de otros materiales que se pueden añadir, como cenizas volantes o escoria. ¿Y por qué tanta rigurosidad? Porque cada ingrediente está calculado para que la receta sea perfecta y absolutamente nada debilite al concreto frente a su enemigo. Bien, ya vimos la amenaza, cómo se clasifica y la receta para combatirla. Pero, ¿cómo nos aseguramos de que todo esto funciona en el mundo real? Pues llegamos al momento de la verdad, la prueba final. Al final del día, todo se reduce a esto. La receta, los ingredientes, las burbujas de aire, todo eso es importantísimo. Pero la prueba de fuego, la que dice, ok, este concreto está listo para la batalla, es su resistencia verificada. El diseño en el papel tiene que demostrar su poder en la realidad, no hay de otra. Así que la próxima vez que veamos una gran estructura de concreto, pensemos, ¿estamos viendo solo una mezcla de piedra y agua? ¿O estamos viendo un escudo de alta tecnología, una armadura de ingeniería diseñada para proteger nuestro mundo de las fuerzas de la naturaleza? La respuesta, como ya vimos, está en el código.